Hola, pues buenas tardes. Soy el doctor Juan Pablo Saucedo Vázquez. Estoy optando ahora por una plaza de profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Una disculpa, tuve un par de problemas técnicos y no pude lograr que el video captara la presentación que tenía hecha para el efecto de la exposición oral. Sin embargo, yo creo que es importante que les presente pues un poco del tema que está planteado en la convocatoria. Bueno, voy a empezar por hablar un poco de la farmacocinética. De hecho, el tema que se debe tratar en la exposición oral, según la convocatoria, es la farmacocinética de un compuesto de tercera generación diseñado para el tratamiento de quemaduras. Entonces, puedo empezar mencionando que la farmacocinética estudia los mecanismos de los diferentes procesos que le suceden al fármaco cuando pasa a través del organismo. Estos incluyen interacciones intermoleculares, en el mejor de los casos, y en algunas ocasiones incluso interacciones intramoleculares que pueden dar lugar a la descomposición química del fármaco. Entonces, es por esto que resulta de vital importancia realizar estudios de farmacocinética para cualquier sustancia que se ingiera en el cuerpo humano. Existen varios métodos para poder realizar estos estudios de farmacocinética. La mayoría de ellos son modelos químicos que simulan algunas de las barreras que tienen que atravesar los fármacos. Y bueno, en particular para los pacientes con quemaduras, sucede que la farmacocinética de los medicamentos que se administran en estos casos es muy complicada, debido a que los estados clínicos que presentan estos pacientes resultan en muchas variables que a veces no es posible controlar, y por lo tanto la farmacocinética se complica bastante. Una situación particular que preocupa en pacientes con quemadura es determinar la dosis adecuada, en este caso de antibiótico, que se le debe de administrar al paciente. De hecho, para muchos antibióticos que se administran ni siquiera está determinada a ciencia cierta la farmacocinética, debido a que en la interacción del fármaco, en este caso con la zona afectada, es bastante compleja. Bueno, esta complejidad para pacientes que resultan con quemaduras viene de los cambios asociados con la fase hipermetabólica que evoluciona durante la quemadura. Es decir, si ustedes tienen un paciente que tiene varios días con la quemadura, por ejemplo en el día 3 o 4, las condiciones del paciente van a ser muy diferentes que si por ejemplo lo tratan en el día 8. Existen muchos factores que van a repercutir en el resultado final, en la depuración renal de las drogas, por ejemplo, después de la quemadura. Las lesiones térmicas, las lesiones por quemaduras que destruyen la piel, también pueden tener un efecto sobre el fármaco, afectando la farmacocinética y por lo tanto haciendo muy complejo el estudio para estos medicamentos. Bueno, precisamente por esta razón resulta que en el caso de las quemaduras se han hecho esfuerzos por aplicar antibióticos que resulten efectivos en este tipo de tratamientos. Entonces me voy a brincar un poquito hasta llegar a fármacos de tercera generación, antibióticos de tercera generación. En este caso
cefalosporinas de tercera generación que pueden ser usados en estos casos. Bueno, y hablando ya directamente de una cefalosporina que se puede utilizar en pacientes con quemaduras, es la ceftazidima. Esta cefalosporina de tercera generación, podemos hablar un poco de su farmacocinética en cuanto a su distribución. Por ejemplo, se ha determinado que se distribuye extensamente en todo el cuerpo y alcanza concentraciones terapéuticas en la mayoría de los fluidos corporales, por ejemplo, líquido sinovial, pericardial, pleural y peritoneal. También se encuentra en la bilis, en el esputo, y podemos encontrarlo también en la orina, por ejemplo. La ceftazidima se distribuye también en los huesos, en el miocardio, en la vesícula biliar, en la piel y en los tejidos blandos. Y puede alcanzar concentraciones terapéuticas en el líquido cefalorraquídeo, cuando las meninges están inflamadas. Encontramos que, o sea, determinado que la ceftazidima alcanza los más altos niveles en el humor acuoso, en los medios acuosos, y en el caso de los sueros se alcanzan estas concentraciones máximas hasta 1 hora después de la administración intramuscular. Se ha encontrado también que incluso 5 minutos después de su inyección intravenosa se obtienen concentraciones en suero desde 45 hasta 170 microgramos por mililitro. De tal forma que se ha determinado que la vida media de la ceftazidima en el plasma es aproximadamente de 1.8 a 2.2 horas. Esto es lo que podría comentar acerca de la farmacocinética de este antibiótico de tercera generación utilizado en pacientes con quemaduras. Muchas gracias por su atención y pues espero comunicación para alguna duda que surgiera al respecto de mi postulación para la convocatoria. Muchas gracias.